Ahora, para comenzar formalmente, les presento al ingeniero Noé Villegas Alcántar. Él es director de grandes usuarios de energía y sistemas de gestión de la energía de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, CONUE. Él será nuestro moderador el día de hoy. Ingeniero Villegas, buenos días. Le cedo los micrófonos. Gracias, Adriana. Muy buenos días a todos los asistentes a este webinar con el tema Eficiencia en el equipo eléctrico, ahorro económico y sustentabilidad, donde ICA Procobre México y la CONUE les damos la más cordial bienvenida. La energía eléctrica es un insumo indispensable de la sociedad. Hoy en día, su gran demanda genera una gran cantidad de residuos que afectan la calidad del ecosistema y propician el calentamiento global. La contaminación atmosférica por la generación o consumo de energía es un tema de gran preocupación, en el que es necesario que los gobiernos y la sociedad trabajen juntos para tomar medidas que ayuden a disminuirla. Es por ello que la CONUE colabora con otros actores importantes, como este es el caso de ICA Procobre, en el desarrollo de capacidades para que las personas, de manera que sea posible lograr las metas de eficiencia energética del país. Así, sin más, les presento a nuestro expositor del webinar de hoy, el maestro Enrique Balam Romero. Él es ingeniero en electrónica y comunicaciones del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con maestría en planeación y sistemas de la Universidad La Salle y está registrado como capacitador ante la SEP. De 1979 a 1983 se desarrolló como ingeniero de diseño de equipo electrónico industrial y del 83 al 98 fue responsable de la planeación de suministro eléctrico a centros de cómputo y telecomunicaciones para diversas empresas de la iniciativa privada. A partir de 1998 a la fecha, se ha desempeñado como consultor en calidad de energía y sistemas de puesta a tierra. Además, es miembro del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas, CIME, asociado del Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica, IEEE, conferencista de la International Cooper Association, ICA, y perito en energías renovables. Cuenta con varias publicaciones para ICA Procobre, como El hilo a tierra, armónicas en la calidad de energía y cálculo óptimo de los conductores eléctricos. Así pues, como podrán ver, contamos con un ponente de lujo el día de hoy y le damos la palabra al maestro Enrique Balán Romero para que nos dé su exposición el día de hoy. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, Noé. Diste una verdadera introducción de lo que es la eficiencia y la preocupación que tienen no nada más los países, los gobiernos, sino nosotros mismos. Buenos días a todos. El tema que nos ocupa hoy es eficiencia. Es eficiencia en el consumo eléctrico, pero de la instalación eléctrica. Es común que nosotros no observemos cuando compramos una máquina, por ejemplo, una computadora, una máquina de control numérico, un torno, un cepillo. ¿Cuáles son sus características eléctricas? Normalmente vemos las características de operación y lo que nos puede ofrecer como un elemento de producción. Sin embargo, tenemos una gran cantidad de equipo eléctrico que estamos actualmente utilizando, que su eficiencia es de alguna u otra forma bajo. Esa es la preocupación que tenemos y el tema que hoy nos ocupa. La electricidad, la energía eléctrica, la utilizamos en nuestra vida diaria, en nuestra sociedad. Casi todo lo utilizamos con energía eléctrica. Si tenemos agua en nuestros domicilios o en nuestros centros de trabajo, es porque fue bombeada y fue bombeada por energía eléctrica. Si vemos un programa de televisión, si estamos en entretenimiento, en un centro escolar, hospital, iglesia, casi todo lo que sucede ahí no nos damos cuenta, pero es porque utilizamos antes la energía eléctrica. Y si tenemos pérdidas, es decir, baja eficiencia, cada kilowatt hora que estamos utilizando, un pedacito de ese lo estamos arrojando en forma económica al drenaje, si es que tenemos pérdidas. Pero no nada más va ahí. La cantidad de electricidad que estamos generando hoy todavía es por hidrocarburos y otros hidrocarburos, gas, petróleo, carbón, que son elementos que de una u otra forma están contaminando. En el 2050 pretendemos que el 50% de la energía que se genere en este país
sea no de hidrocarburos. Sin embargo, hoy todavía tenemos el 70 y tantos % por medio de hidrocarburos. Y en el 2050 vamos a tener el 50%. Y si estimamos que la población va en crecimiento, pues la misma cantidad de energía que estaríamos hoy generando por medios no renovables, estaríamos generando por medios no renovables otra vez en el 2050 y hoy por la cantidad de población que tenemos. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? Uno, que la instalación eléctrica sea eficiente. Y dos, que el equipo eléctrico del usuario también sea eficiente. Que sea seguro y que sea operativamente correcto, también lo estamos buscando, pero el tema de hoy es eficiencia. La forma en que nosotros generamos la energía eléctrica son generalmente dos fuentes, las renovables y las sí renovables y las no renovables. Las de combustible fósil tienen un problema. Uno, contaminan en su operación. Las naturales tienen otro problema, presentan intermitencia. Si es fotovoltaica, solamente tenemos unos cuantos horas al día de sol. Y si es eólica, no tenemos siempre la cantidad de viento suficiente para la generación de energía. Solamente hablando de esos, pero podríamos hablar de la geotermia y de la hidro y de algunas otras adicionales. Si nosotros utilizamos la energía eléctrica proveniente de fuentes no renovables, estamos generando perturbación al ambiente, calentamiento global. Nosotros en este país, México, y quizás en otros ciudadanos de otros países, se han dado cuenta de varias condiciones. Uno, la cantidad o el número de ciclones que nosotros tenemos en esta zona del norte del continente americano se ha incrementado en cantidad y sí observamos una clara incremento en la fuerza de estos huracanes. Lo hemos visto, lo hemos sentido en nuestros países. Y por otro lado, otros países están sufriendo desertificación. No cae el agua, hablando en temas coloquiales. ¿De dónde viene esto? Aparentemente es la contaminación que nosotros estamos generando. Y va a haber consecuencias. Modificación de ciclos agrícolas. Vamos a tener que cambiar algunos cultivos por otros porque ya no vamos a tener suficiente cantidad de agua o tenemos un exceso. Es posible que las enfermedades tropicales se vayan a otros lugares. En la Ciudad de México ya aparecieron algunos mosquitos que generan algunas enfermedades que solamente observábamos en la costa, en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, hablando del país México. Entonces, sí estamos perturbando el ambiente y finalmente nosotros, seres humanos, nos vamos a ver metidos en un lío. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Incrementar la eficiencia en el uso de la energía eléctrica y en el transporte de energía eléctrica. Ya se han hecho intentos y ya hemos tenido algunos buenos logros. La iluminación en este país y casi en todo el mundo ya está prohibido por focos, lámparas incandescentes. Cambiamos de ellas a fluorescentes y ahora utilizamos LED. Hay otras tecnologías que no están maduras y se están probando. Los motores eléctricos, hemos cambiado, hemos estandarizado, hemos normado el incremento en la eficiencia de los motores. ¿Quién lo hace? La autoridad. Nosotros los usuarios normalmente no nos damos cuenta y compramos una máquina que en su interior tiene un motor y estamos seguros, o al menos eso creemos, que se está utilizando los motores que están aceptados por la normatividad. Cambiamos de estándar a alta eficiencia. En los transformadores, cambiamos de estándar a alta eficiencia. Sin embargo, algunos de estos equipos, como los transformadores, tienen una larga vida útil. Hemos encontrado en uso transformadores de 40, 50 y hasta 60 años en la industria. Siguen trabajando, pero sus pérdidas son elevadas. Uno se podría preguntar, ¿hasta cuándo debo de aceptar las pérdidas? En los conductores eléctricos,
No ha habido un cambio desde que se iniciaron las instalaciones eléctricas a finales de 1800. En este país no había. Pero en 1940 sí teníamos instalaciones y la caída de tensión, es decir, las pérdidas, se han mantenido el mismo número. Así nos lo enseñaron. A mí me lo enseñaron en ingeniería en 1980. Yo se lo enseño a mis alumnos en el año 2000, 2004. Hoy no podemos enseñarlo así, tenemos que hacer un cambio. ¿Quiénes son los responsables? La autoridad. Finalmente, en este país tenemos autoridades que en muchos sentidos sí que hacen su trabajo. CONUE emite normas y algunos otros instrumentos, así como para delimitar las pérdidas en diferentes equipos, en diferentes sistemas, en diferentes unidades. La CENER emite una norma que ahí tímidamente indica que es bueno tener una caída de tensión de 3% en los alimentadores y 2% en los circuitos derivados. Es una recomendación, pero son 5%. Si el diseñador no decide no llevar a cabo eso, puede utilizar 2%, pero también puede utilizar 7, 8 o 9%. Y si en una instalación observa que hay unas máquinas que tienen una caída de tensión elevada, es decir, una eficiencia muy baja, debería esa persona, que puede ser el administrador, el ingeniero de mantenimiento, el técnico de mantenimiento, en realizar acciones tales que disminuyan las pérdidas. El usuario en nuestras instalaciones eléctricas y en nuestros equipos de operación eléctrica. Algunos equipos del usuario en vivienda, como los refrigeradores, tienen alta durabilidad, pueden tener 15 años y seguir operando, pero su eficiencia ya es muy baja. Si antes consumía una unidad de energía, es posible que ahora, haciendo para el mismo trabajo, esté consumiendo 20 o 30% adicionales. Puede decir, mi equipo me ha durado mucho, sí, pero ahora lo estás pagando. Quizás es el momento de cambiarlo. El transformador de distribución. Hay una norma en el Estado mexicano, la NOM 002 CD ENER 2014, como dice aquí en esta diapositiva, que es la que maneja las características de eficiencia que deben tener los transformadores de distribución. Los transformadores de distribución son aquellos que empiezan más o menos como según recuerdo, un kVA hasta 500 kVA. Son aquellos que utilizamos para alimentar viviendas, empresas pequeñas, edificios no muy grandes. Y es de aplicación obligatoria. No nos podemos salir de ella. Todos los transformadores que se comercialicen en este país deben de cumplir cierta normatividad. Luego, entonces, si nosotros compramos un transformador usado, alguien lo está comercializando. Y si ese transformador no tiene las características de eficiencia que hoy exige la normatividad, ese transformador no debería ser vendido, no debería ser comercializado. Quizá debería ser enviado a una fábrica para que se recuperen sus elementos más valiosos, o se destruyan o se dejen en algún lugar sin uso. Pero sería un delito que es difícilmente castigable, porque pues, tampoco podemos saberlo, vender un transformador que pudiera tener una eficiencia diferente a la que aparece en estas tablas. En la norma, en su versión 1999, que es la que aparece en rojo, teníamos ciertas características de eficiencia que nos exigía la autoridad. En el 2014 se emite una norma, una actualización de la misma norma, en la cual se incrementan las eficiencias. Luego, entonces, si nosotros tuviésemos un transformador fabricado en 1999 hacia atrás, nos estamos dando cuenta que no cumple las características de eficiencia que hoy se exigen. ¿Deberíamos cambiarlo? Hay que hacer un análisis costo-beneficio, porque tampoco podemos poner en riesgo a las empresas. Además, recordemos que las leyes, la normatividad en México no es retroactiva.
En esta misma tabla estamos observando en negritas un transformador trifásico de 150 kVA. Este transformador trifásico de 150 kVA para la versión 1999 presentaba una eficiencia de 98.7. Si utilizamos la versión 2014, que es la última, la actual, estamos observando que hubo un incremento apenas de 0.33. Ese 0.33 podría parecer no importante, pero una de las características que tienen los transformadores es que están conectados 24 horas al día, los 365 días del año. Entonces, la cantidad de energía que puede perder el transformador debido a la baja eficiencia, a pesar de que es 0.33 la diferencia en esto, es elevado. Y aquí tenemos unas curvas de operación. En la curva verde corresponde a la eficiencia del transformador cuando nosotros tenemos uno de acuerdo a la norma vigente. La azul es cuando tenemos un transformador de acuerdo a la norma 1999, versión 1999. Y la roja es si nosotros compramos un transformador antes de esa norma, ¿cuál era la norma que lo mandaba? No había una norma oficial mexicana. Habían unas normas mexicanas que le decían a los fabricantes cómo deberían tener la capacidad en eficiencia de sus transformadores, dependiendo de la capacidad del transformador. Sin embargo, se comercializaban transformadores de precio menor con una eficiencia también menor, con características técnicas más pobres. Entonces, podríamos tener en nuestros centros de trabajo, en los postes de luz, en los distribuidores de energía, podríamos tener transformadores que pudiesen tener 4% o inclusive más de pérdida de energía. Entonces nos preguntamos, ¿es válido tener esa pérdida? Cada unidad monetaria que nosotros pagamos por el consumo de energía podría ser 4% enviado justamente al drenaje de la energía. No lo vemos, porque nadie hace las revisiones. Bueno, casi nadie. Siempre alguien me va a decir, yo sí lo hago. Ok, vale. Entonces, si nosotros tuviéramos un transformador que se fabricó en 1999 con la versión 99 y uno de 2004 y que consume 3,000, perdón, que está operando 3,000 horas al año con 80% de capacidad, nosotros podemos observar que tiene una pérdida anual de 8,258, como dice aquí en la tabla, de kVA horas. Si lo cambiáramos a uno de versión nueva, disminuiríamos a 5,000, es decir, 3,000 kVA horas. Hay que hacer un análisis para saber hasta dónde es conveniente cambiar el transformador. Actualmente los activos se tienen que cambiar, se tienen que mover, aparecen nuevas tecnologías, nuevos equipos. Estos son transformadores con capacidades, con eficiencias mínimas, pero es posible que haya un fabricante que nos ofrezca un transformador de mayor eficiencia. Y si nosotros tenemos un transformador que fue adquirido antes de 1999, es posible que sus pérdidas en kilowatt, en kVA hora, sea de 23,000 al año. Esa ya no es una cantidad menor. Entonces, si nosotros somos los encargados del mantenimiento en sus centros de trabajo, deberíamos observar si este tipo de transformador, cuál es el tipo de transformador que tenemos, cuáles son sus características, y mencionarlo a la gerencia financiera, al dueño de la empresa y decirle, aquí tenemos un estudio y creemos conveniente cambiar el transformador. También en la reparación de los equipos es posible que haya disminución en la eficiencia. Muchas veces por algún motivo un transformador requiere ser reparado, lo mandamos a un taller y cuando lo recibimos lo instalamos
se le hicieron pruebas, hubo un protocolo de pruebas, o fue reparado en un taller como el que aparece en estas fotografías. Hay un control de calidad. Se perdieron algunas láminas del núcleo. No fueron colocados correctamente el material magnético, el alambre magneto para la fabricación del transformador. Hay vibración en el transformador. Se horneó el barniz para lograr que las hojas que forman el núcleo magnético no estén vibrando, no lo sabemos. Entonces, aquí dice, no es un problema de conocimiento tecnológico. La persona que hace el trabajo seguramente tiene el conocimiento, pero quizás no tenga la herramienta técnica, la herramienta suficiente, los elementos de prueba, los instrumentos de medición. Y nos vamos ahora al motor eléctrico. El transformador alimenta al motor. Bueno, hay una norma también que indica cuál es la eficiencia de los motores eléctricos que se deben comercializar y utilizar en este país. Y es la que aparece ahí. Diferentes países tendrán su propia norma. Para México es la NOM 016 ENER 2016 y es de observancia obligatoria en este país. Y para este tipo de motores, así como el de transformadores, también existen tablas de eficiencia. Y vemos aquí que la norma en la versión 1997 y la versión 2016 tienen características diferentes. Los núcleos de los motores han sufrido a lo largo del paso algunos cambios, casi siempre para mejorarlo. En este ejemplo de un pequeño motor de 20 HP mecánicos y 14.92 kilowatt de potencia de salida, vemos que para cierto motor 87.5 es la eficiencia para la versión 1997 de este motor. Para la versión 2016 es 93. Hubo un cambio de 5.5% de eficiencia. Es decir, si nosotros tenemos un motor comprando y en funcionamiento con una norma emitida en 1997, estamos perdiendo 5.5% más que si tenemos un motor con una versión 2016. ¿Qué tenemos que hacer? Pues un análisis para verificar si es conveniente cambiar el motor. Pero lo que hemos observado, que el cambio en motores eléctricos, la recuperación de la inversión, porque no es un gasto, es una inversión, la recuperación de la inversión se da en 2 o 3 años. No es gran cantidad de tiempo. Algunas veces en 4 años. ¿De qué depende? Pues del precio del motor, del volumen de compra, del lugar de compra, no sé, de los financiamientos, del tiempo de uso del motor. Es diferente si trabaja 24 horas al día a que si solamente trabaja 1 o 2 horas. Aquí tenemos unas gráficas en las cuales podemos observar las diferencias si comparamos la eficiencia y la norma o la versión de la norma. En la gráfica verde estamos observando la eficiencia obligada para los fabricantes, distribuidores y comercializadores de motores, hoy, la actual. En la azul es como si nosotros hubiésemos comprado el motor en 1997 a 2016. Pero si lo compramos antes de 1997, es posible que estemos comprando un motor que tenga una pérdida comparada con la exigencia actual de 9.7%. Eso no es, como mencioné hace un momento, una cuestión menor. No es una cuestión menor en pérdida de dinero, no es una cuestión menor en la subutilización que le estamos dando a nuestra instalación eléctrica, al transformador de distribución y a la contaminación que estamos generando por esas pérdidas. Hay que hacer una revisión. Si no tenemos la capacidad nosotros como técnicos, ingenieros, lo que seamos, en la empresa en la que trabajamos, no tenemos la capacidad de hacer este análisis, contratemos a alguien, busquemos, preparémonos, no nos van a correr por no saberlo, tenemos que saberlo. La normatividad
va siempre creciendo, siempre actualizándose. Hay nuevas normas, hay actualizaciones. Si una norma, un reglamento, una ley sale el día de hoy, quiere decir que yo no la conozco porque salió el día de hoy, entonces me tengo que preparar. Nadie, ni mi jefe, pensemos, ni el dueño de la empresa, ni el administrador, nos debe de correr cuando nosotros les digamos y decimos, hay que cambiar transformadores, hay que cambiar motores. Aquí tenemos un ejemplo, no lo vamos a analizar. Esta información la van a recibir ustedes y aquellos que lo quieran bajar para que puedan tener información adicional. Pueden buscar en el sitio de Procobre y también en el sitio de CONUE, que tiene información técnica verdaderamente valiosa. Cuando nosotros reparamos un equipo, un transformador de distribución o un motor, tenemos que llevarlo a un lugar que tenga las características, equipo de medición, gente verdaderamente preparada, que sepa lo que está haciendo. En esos lugares hay aprendices, hay ayudantes, hay expertos. Los conductores. Teníamos, al inicio de esta plática hablamos del transformador de distribución y después hablamos del motor. Pues, ¿cómo alimentamos al motor? Pues con cableado eléctrico. Y normalmente, y en cualquier proceso productivo, hacer que la corriente pase por el conductor para alimentar al motor es un proceso productivo y ahí tenemos pérdidas. Pérdidas que pueden ser pequeñas o grandes, pero siempre van a ser evaluadas. Si nosotros calculamos la caída de tensión en el conductor como nos recomienda la norma de instalaciones eléctricas y como lo hemos enseñado en las universidades y en las escuelas técnicas durante 40 años, estamos perdiendo hasta el 5%. El 5%, cada unidad monetaria se va al 5% al agujero de nuestro bolsillo. Eso lo debemos de soportar. Hay un marco normativo que nos lo dice. Hay una pregunta, dice, ¿en seguridad es suficiente con la norma de instalaciones eléctricas? Sí, la respuesta total y clara es sí. Dice aquí, es la menor sección transversal que no compromete la seguridad de la instalación. Otra pregunta, ¿ese 5% es apropiado económica y ambientalmente? Creemos que no siempre. Y casi siempre la respuesta rotunda es no. Tenemos que hacer algo para incrementar la eficiencia energética. Eso nos obliga a pensar entonces en ahorro económico, en inversión inicial mayor y finalmente en sustentabilidad si lo queremos ver de esa manera. Hay un marco normativo. Tenemos actualmente un proyecto de norma que está en revisión. Creemos que este mismo mes o máximo el mes que sigue lo vamos a tener. Y ahí nos dice, es deseable tener áreas de sección transversal de los conductores mayores que las requeridas para seguridad y para una operación económica. Operación económica significa incremento en la eficiencia. Tenemos otras normas. La NMX A164. Esa norma de sustentabilidad nos dice que la caída en el conductor no deberá ser mayor de 98.5, perdón, deberá ser mayor a 98.5% para los alimentadores y 97.5 o mayor para la combinación de alimentadores y circuitos derivados. Y esta norma, la NOM 001CD, es 5%. Aquí es 2.5%. Algunas autoridades ya se dieron cuenta que necesitamos incidir sobre la pérdida en los diferentes elementos. Y hay más que podemos buscar. Hay una NMX J685 que nos dice cómo calcularlo. Hay otra norma que habla del desperdicio de energía, donde la oportunidad puede relacionarse, dice aquí, con la energía desperdiciada. Entonces, no desperdiciemos energía. La ley de transición energética también nos está obligando a tomar en cuenta la eficiencia energética. No es un punto de moda hoy, es un punto necesario hoy. En nuestro país, Petróleos Mexicanos tiene una norma que dice que todos los
transformadores deben ser de acuerdo a la NOM tal, donde maneja la eficiencia. Nos habla también de todos los motores deben ser de eficiencia tal, donde maneja la eficiencia. ¿Por qué no en esa misma norma de referencia nos habla de que la eficiencia en los conductores debe ser igual o mayor a cierto? ¿Es que no se han actualizado los amigos de Pemex? A lo mejor yo no tengo el conocimiento suficiente de cómo opera, pero me da la impresión de que falta actualizarse hacia los nuevos requerimientos. Y aquí tenemos un pequeño ejercicio, dibujo en el cual observamos un motor que está siendo alimentado con posiblemente 3 diferentes tamaños de conductores. Y en él se ven 3 diferentes pérdidas que podemos tener. Claro, eso va a modificarse si la longitud se modifica, si la capacidad de la tensión. Pero lo que sí estamos observando en el caso de los conductores es que tan solo con aumentar el tamaño, el calibre del conductor, estamos disminuyendo. ¿Hay que hacer un estudio? Sí, hay que hacer un estudio para saber en cuánto tiempo podemos recuperar la inversión. Hay que hacer un estudio para saber hasta cuánto vamos a aumentar el calibre del conductor. No lo podemos aumentar hasta el infinito. Esta curva es interesante porque nos indica que cuando nosotros tenemos un equipo que trabaja ciertas horas al día, mientras más horas al día trabaja el equipo, más rápido es el tiempo de recuperación de la inversión. Es la curva en color verde de 24 horas. Y la curva en color rojo es cuando trabaja menos, el tiempo de recuperación es menor. Toda esta información que antes no le enseñábamos en las universidades y en las escuelas técnicas, hoy es básico. Así que si tenemos compañeros ingenieros, ya viejitos como yo, que ya tengo un poquito más de 60 años, que fuimos enseñados de una forma, es necesario actualizarnos, porque quedamos viejitos y fuera del lugar. ¿Qué es lo que estamos buscando en el incremento de la eficiencia? Pues uno, el consumidor, el pago de energía. Los objetivos pueden ser pagar menos en energía eléctrica o consumir o emitir menos CO2. Cada uno de nosotros podría hacer su listado de los requerimientos que tenemos o de lo que le vamos a aportar a nuestras empresas o a la sociedad en general. Cuando disminuimos las pérdidas, cuando aumentamos la eficiencia. Existen diferentes instrumentos en muchos lugares. Procobre decidió realizar un software que denominamos software dossier. Con ese software dossier que pueden bajar libremente del sitio procobre.org o utilizar en forma directa en sus dispositivos, ya sea en sus computadoras, en sus teléfonos celulares, en laptops, pueden bajarlo y con eso pueden calcular, uno, diferentes tamaños de conductores para encontrar diferentes eficiencias. 2, la pérdida en energía derivado del uso de los conductores y la pequeña pérdida que se utiliza ahí. Y 3, la contaminación que se genera por las pérdidas. Es un software bastante interesante que mucha gente no le ha visto demasiado futuro, pero no lo ha visto porque no sabemos a veces lo que estamos necesitando o lo que estamos haciendo. Les recomiendo que le echen, hablando coloquialmente, un ojo. Conclusiones. Aquí tenemos una pequeña imagen en la cual tenemos un transformador de distribución por un lado, al final tenemos un motor y en medio tenemos un cableado eléctrico que es lo que ha sido parte de este webinar. En cada uno de ellos tenemos pérdidas. Hice un ejercicio malévolo en el cual estamos observando las máximas pérdidas que se tienen. Y la pérdida acumulada en ese sistema alimentación-consumo es de 18.7%. ¿Es aceptable? ¿Es razonable? Se pregunta aquí. Si nosotros estamos encargados de la administración de un centro de trabajo en la parte eléctrica, deberíamos estar observando y viendo cada peso de energía eléctrica que se gasta. Si ese costo de la pérdida acumulada de 18.7% impacta a los productos finales que nosotros estamos sacando en nuestros centros de trabajo, que podría ser
no lo sé, galletas, o no lo sé, automóviles, o no lo sé, pantallas para ver la televisión. Necesitamos cada uno de los diferentes encargados de los centros de trabajo saber si nuestro trabajo está siendo bueno para la empresa, finalmente para la ciudad y últimamente para nosotros mismos. Las conclusiones son económica. 1. Tenemos que disminuir los costos operativos. Ambientales, reducir emisiones de indirectas a la atmósfera de CO2, porque el transformador, el motor y el cable no emiten CO2, pero sí emiten aquellas generadores de energía eléctrica que utilizan combustibles fósiles en la generación de energía eléctrica. Y 3, técnica. Para nosotros los ingenieros, entregar un proyecto de altísima eficiencia o altísima durabilidad en el tiempo, utilizando elementos que duren justamente bastante en el tiempo, es lo mejor que podemos hacer. Y también tenemos recomendaciones. Si adquirimos transformadores o motores, dice aquí, eléctricos, reconstruidos o usados, tenemos que verificar la fecha de manufactura. No vaya a ser que una empresa sacó un transformador por ineficiente, por muchas pérdidas, y entonces nosotros en alguna otra empresa lo compramos. Estamos comprando un equipo ineficiente. Tenemos que observar que la reparación o construcción, de preferencia sea en algún lugar que tenga las características suficientes para poder probar los productos que nosotros mandamos a reparar y no nos entreguen un equipo al cual se le haya disminuido la eficiencia. Es difícil aumentar la eficiencia, pero es muy fácil aumentar las pérdidas. Y finalmente, utilizar conductores de calibre mayor al mínimo recomendado. El mínimo recomendado se refiere a la seguridad. Hoy la seguridad no la estamos tocando. Nos estamos yendo a un punto adicional arriba, y que es la eficiencia. Si nosotros aumentamos los conductores, si aumentamos el calibre de los conductores, tenemos mejores respuestas a eventos como cortocircuito o fallas de aislamiento. Tenemos menor temperatura en los conductores, menor temperatura en los puntos de conexión, y con eso disminuimos los falsos contactos que en forma natural se da en los conductores. Entonces, las recomendaciones son muy simples. Hagamos un trabajo un poquito adicional al que nos enseñaron en las universidades o al que teníamos contemplado en nuestros centros de trabajo. Noé, muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Balam, por su muy interesante e importante presentación. Y así pasamos a las preguntas de nuestros asistentes. Tenemos varias, algunas bastante interesantes por los conceptos o entendimiento del tema que manejan. Y la primera pregunta por parte de Osvaldo de la Cruz dice: ¿cómo se determina la eficiencia de un motor o de un transformador? En el campo no es muy fácil hacerlo. Necesitamos tener, porque la salida de un motor es potencia mecánica y la entrada es potencia eléctrica. Lo primero que tenemos que hacer es observar las tablas cuando nosotros compramos el equipo. En el caso del transformador, el protocolo de pruebas. Si tenemos un transformador, es necesario enviarlo a un taller, a un laboratorio para que lo prueben. Hay algunos puntos que no deseamos decir aquí, podríamos poner en riesgo a nuestros oyentes, como es meterle al transformador cierta tensión, ponerle una carga a la salida y checar las tensiones de entrada y salida. No con las tensiones nominales, con tensiones diferentes, aplicándole quizás tensiones mucho menores. Lo que recomendamos hacer en este caso es llevarlo a un taller que tenga las características para probarlo. Correcto. Muchas gracias por la respuesta. Aquí también Osvaldo de la Cruz nos pregunta, tal vez un poco tricky question, una pregunta un poco complicada en el entendimiento de que a partir de cuántos caballos de fuerza
sugieren que sean los motores de alta eficiencia. A partir de la norma no discrimina. Exacto. Tiene cierta capacidad desde, no espero equivocarme, más o menos desde 0.75 HPs hasta 200 HPs. Entonces, todos los motores deberían ser de, no llamémosle de alta eficiencia, llamémosles normados, motores que están normados. Si nosotros queremos comprar algunos que ahora les llaman premium o de alta eficiencia, sí son mejores en eficiencia, tienen mejores características de fabricación, el núcleo, el bobinado, tienen mayor cobre en el bobinado, es decir, las pérdidas por efecto Joule son diferentes. Entonces, la respuesta es, haga uso de lo que dice la normatividad. Perfecto. Ahora, César González Hernández nos pregunta si existen equipos de medición de la eficiencia para realizar pruebas de fácil adquisición. No existe ningún tipo de instrumento que yo conozca de esa naturaleza. Existen varios instrumentos que deberán ser utilizados en forma conjunta y el ingeniero o el técnico deberá sacar sus conclusiones de acuerdo a las respuestas o mediciones que pueda obtener. Correcto. Juan Carlos Choque Martínez nos pregunta, ¿cuál debería ser el procedimiento para saber si un motor eléctrico o transformador es eficiente? Si sabemos cuál es la carga mecánica, nosotros tomamos el consumo de corriente en su entrada, ya sea monofásico o trifásico el motor. Entonces, si sabemos cuál es la carga mecánica o hay alguna forma con un ingeniero mecánico de poder saber cuál es el par que pudiéramos tener en la flecha, podemos hacer la relación y cambio de potencia mecánica a potencia eléctrica y compararlo con la potencia eléctrica de entrada. Correcto. Ahora, Osvaldo de la Cruz nos pregunta nuevamente, en su experiencia ingeniero, ¿a cuántos años se debe de pensar en el reemplazo de los equipos como transformadores o motores eléctricos? Los transformadores son de una durabilidad muy grande. Hemos encontrado transformadores de 50 años operando con muy bajo calentamiento porque también están quizás a 40-45%. Lo que recomendamos es verificar la antigüedad del motor, perdón, del transformador, porque sabemos que laminados fueron cambiando tanto en composición como en espesor. Luego, entonces, si nosotros tenemos un transformador de cierta edad, tendríamos que verificarlo. ¿Cuándo es lo que debemos hacer? Cuando aparece una nueva normatividad. En el caso tanto de motores como de transformadores. Correcto. Muchas gracias, ingeniero. Aquí Carlos Vaca nos pregunta, ¿es conveniente mantener en nuestras casas los equipos eléctricos conectados permanentemente? Hay muchos equipos que por comodidad, como el televisor, el horno de microondas, debemos dejar conectados porque apretamos un botoncito y empieza a funcionar. Si nosotros los desconectamos, podríamos cada noche que nos vamos a dormir, desconectamos el televisor, bueno, la pantalla que se llama ahora, ¿verdad? Y algunos otros equipos, lo que estamos haciendo es haciendo trabajar de más a la fuente de alimentación. La fuente de alimentación, que normalmente está compuesto por elementos rectificadores y elementos integradores como son los capacitores, el capacitor y el diodo, los elementos rectificadores, sufren calentamiento en el momento de encendido. Entonces, va a durar menos la fuente de alimentación. Pero, si tenemos en cuenta que ahora muchos equipos como computadoras, pantallas, equipos de microondas, nos duran 4 o 5 años, no deberíamos pensar en desconectarlos. La respuesta es, 1, si tiene usted demasiados equipos que estén conectados a lo que se le llama ahora consumo, que están consumiendo energía en forma normal, aunque no se utilicen, usted deberá decidir en su economía si los desconecta o no. La recomendación es, si es
confortable utilizarlos así, sígalos utilizando así. Su función es confort más que consumo de energía. Correcto. Muchas gracias. Gabriel Ramos nos pregunta, ¿el número de polos de un motor de inducción podría determinar su eficiencia para la misma carga? Sí, en la norma de motores eléctricos podemos observar que hay diferentes motores con diferentes polos. Si usted observa la eficiencia de ellos, va a observar que hay un pequeño cambio. Ok, gracias. Ahora, Susana González me dice, me recomendaron el software Motor Master para caracterizar los motores de mi empresa. Bueno, ¿dónde lo puedo conseguir y si hay algún otro software que pueda accesar libre de costo? No conozco este software. Yo lo que le recomiendo, tampoco podemos recomendar ese tipo ningún tipo de producto recomendamos nosotros. Lo que le recomiendo es que se dirija a los fabricantes de motores. No le voy a decir ni uno porque no está permitido. A los fabricantes diferentes de motores que hay en este país. Cada uno de ellos tiene su software no sé si es para caracterización en la operación, pero sí para la selección y para medición de diferentes parámetros. Perfecto. Aquí Ricardo Rojas Díaz nos pregunta si las normas ANSE eléctricas se pueden obtener en Internet. No, las normas ANSE, como otros organismos de regulación, no son de adquisición gratuita. Tiene usted que comunicarse ya sea a esa asociación y solicitarle la norma. Pero esas normas que son de producto no son para el público en general. Son más bien para los fabricantes que deciden someterse a una normatividad, en este caso normatividad mexicana, para competir en el mercado nacional o en el mercado internacional. Normalmente no son para uso público en general, pero si lo quiere comprar, ahí vienen muchos condicionantes y muchas pruebas que se deben realizar a los productos que ahí se certifican. Perfecto. Ahora, César González Hernández nos pregunta, las pruebas de TTR, ¿qué tan buenas son de acuerdo a un estudio de eficiencia energética? No sé si se refieren a pruebas de eficiencia energética. Déjeme verificarlo, acabo de apuntar su nombre y vamos a hablar con algunos de nuestros asociados de transformadores. Perfecto. Y tenemos por aquí una pregunta muy interesante, pero creo que va un poquito más allá del tema del webinar del día de hoy. Dice, Anet Conorado nos pregunta, ¿el código de red que está ahora la CRE colocando, también está pidiendo a los grandes consumidores de energía ciertas condiciones de eficiencia en sus instalaciones eléctricas? Factor de potencia, frecuencia, armónicos. ¿Cuáles son? Sí, en efecto, el código de red, aunque ya está establecido, no está completo, por un lado. Por otro lado, en los siguientes años, porque apenas los comités se formaron en abril de este año, en los siguientes años vamos a estar modificándolos. Para que usted pueda observar cuáles son los lineamientos técnicos que se establecen en el código de red, le voy a agradecer que se meta a la página de la CRE y que baje el documento código de red, porque son bastantes, no tendríamos tiempo para poderlo decir en este espacio. Claro, además que, bueno, el código de red es para conectar una instalación al sistema eléctrico nacional, ¿no? Y que no solo son los niveles de eficiencia, sino confiabilidad, calidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad de la instalación. Sí, para eso estamos así, se han formado algunos grupos de trabajo y se está determinado en cada uno de ellos que los grupos no pueden tener más de 30 personas. Se está decidiendo cuáles son los elementos que debemos poner en toda la parte del código de red para hacer, como mencionabas, Noé, que el sistema eléctrico nacional sea eficiente, confiable y continuo, que es lo que les interesa a las personas, que no, en términos coloquiales,
se nos vaya la luz en nuestros centros de trabajo o en nuestras viviendas. Claro. Muy bien. Aquí Sergio Martínez nos pregunta, ¿existe una lista de pruebas mínimas recomendadas para la reparación de los motores eléctricos? Y si es así, ¿dónde puedo obtenerla? Ok. Las pruebas mínimas las podemos obtener en las normas ANSE de motores eléctricos, porque esas son las pruebas que se le realizan a los motores para su manufactura. La básica es la de alineación de los ejes y el consumo eléctrico. Esas son las dos básicas que se necesitan. Pero claro, se necesita equipo de prueba para verificar que el motor esté alineado, que no esté vibrando, que no tenga pérdida electromagnética y cuestiones. Entonces, las recomendaciones que vean las normas ANSE no son de adquisición gratuita. Perfecto. Un par de preguntas más. Jorge Cornejo Romo nos pregunta, ingeniero, ¿a qué se refería usted cuando comentó que las normas no son retroactivas? Si yo tengo un transformador que compré antes de que se actualice la norma de transformadores de distribución, nadie me puede obligar a cambiarla. Ya lo estoy utilizando. Sin embargo, cuando aparece una nueva norma y dice que la comercialización deberá ser para este tipo de equipos, si yo tenía en mi stock, porque soy vendedor de transformadores, algunos transformadores que no he vendido, la norma me permite venderlos en el pasado, pero no puedo comprar yo transformadores antiguos porque existe una nueva norma y tampoco me puede castigar por vender un transformador, digamos que antiguo, si lo tenía yo en stock. No se penaliza, no se sanciona cuando una norma sale nueva y a lo mejor está modificando la norma anterior. Perfecto. Y la última pregunta del webinar del día de hoy, que agradecemos mucho, ha habido mucha participación. César González Hernández nos pregunta, ¿a partir de qué fecha entró o entra la NOM 001C de 2018 en vigencia? Una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación, que estimamos sea a finales de este mes o máximo el año que entra, 6 meses después de que se publica en el Diario Oficial de la Federación, entra en vigencia. Entonces nos da 6 meses para prepararnos, tanto técnicamente como para nuestras nuevas instalaciones. Si usted realiza un proyecto un día antes de que entre en vigencia, ese proyecto es válido. Perfecto. Pues muchísimas gracias, ingeniero. Ha sido realmente una exposición muy clara, muy certera de todos estos conceptos que debemos de tomar en cuenta, no solo pensando en la seguridad, sino también en la eficiencia energética de nuestras instalaciones. Así pues, le paso la palabra a Adriana, por favor. Gracias, ingeniero. Nos están pidiendo compartir el enlace del software dossier. No sé si escuché que dijeron que era en la página de Procobre, pero no sé si hay un enlace adicional. Voy a verificarlo y te lo envío para que cuando le envíes a los participantes el documento, ahí también venga. Muchas gracias. Les agradecemos a todos por su participación. En unos días recibirán enlaces para poder descargar esta información, como les comentaba, la presentación, un resumen y el video de este webinar. Gracias a todos y que tengan muy buen día. Gracias. Hasta luego.